capítulo 1, versículos 24 y 29. Vamos a arrancar entonces con el versículo 23b, le agregué y 24, porque en el estudio anterior esta última frase pues ya no la incluimos y esa última oración básicamente es en el 23b, donde Pablo dice, de este evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro. Y el 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Este versículo ha generado alguna controversia, vamos a platicarlo más adelante, pero vamos a abarcar primero esta parte donde Pablo dice que llegó a ser un ministro del Evangelio. La palabra que utiliza ahí en la epístola de los Colosenses para ministro es la palabra diáconos, ¿verdad? De donde se deriva la palabra diácono. Nuestra congregación no tiene esa figura, pero hay otras congregaciones donde sí está esa función dentro de la iglesia. Por ejemplo, nosotros les llamamos ujieres y la función que tienen nuestros ujieres en algunas iglesias es la que tienen los diáconos. Yo vengo, cuando era joven, ¿verdad? En la iglesia bíblica, pues habían ancianos y habían diáconos, y los diáconos una función similar a nuestros ujieres. Pero por ejemplo, tuve la oportunidad de ir una vez a El Salvador a una iglesia bautista que se llama Miramontes. Fui por el área de misiones a conocer cómo ellos se manejaban. Y ahí la estructura era interesante porque la parte administrativa y financiera de la iglesia era manejada por los diáconos y los ancianos únicamente se encargaban de lo que era la enseñanza y predicación. Entonces es una estructura diferente y así hay iglesias que se manejan de esa manera. Bueno, solo por mencionar la palabra. Les recuerdo que algunas veces cuando estamos en el libro de Hechos, cuando se convoca a aquellos 7 varones llenos del Espíritu Santo para atender a las viudas de origen griego, en algunos comentarios dicen la elección de los primeros 7 diáconos, pero ahí en el libro de Hechos no aparece esta palabra diáconos, ¿verdad? Así que curioso. Bueno, este término es de origen griego, se traduce literalmente como siervo, también puede traducirse como ministro, que es como aparece aquí en la epístola a los Colosenses, pero también podría traducirse como el que sirve mesas, ¿verdad? En el contexto del Nuevo Testamento tiene una connotación de humildad, indicando a alguien que realiza un servicio desinteresado por los demás o en nombre de otra persona. Me llamó la atención esto porque eventualmente nosotros no utilizamos mucho la palabra ministro, pero sí entendemos cuando es un ministro el del Evangelio, puede estarse refiriendo a un pastor, a un anciano o algún misionero, ¿no? Sin embargo, acá, pues el ser un ministro es una persona que sirve, esa es su función principal. Y yo hago aquí una pregunta y es esta. ¿Qué nos dice esto de cualquier posición o función que un creyente realiza en la congregación? Hay algunos hermanos y hermanas que andan buscando una función o posición como para sentirse así un poquito más arribita, ¿verdad? Pero en realidad dentro de la iglesia, el que quiere ser más grande, como enseñó Jesús, hágase servidor de los demás. Entonces, la actitud correcta cuando uno quiere servir es precisamente eso, es servir y no buscar una posición o función solo para destacarse. Conozco una organización en donde cada cierto tiempo cambian de directivos y llegó un momento en que llegaron algunos directivos que tomaron protagonismo, ¿verdad?
habían eventos y todo, y entonces había que mencionarlos, reconocer que estaban presentes. Y yo me hacía la pregunta, es que cuando uno va a servir al Señor, no es eso, me explico, es servir a los demás y no buscar uno destacarse. Bueno, evalúe usted cómo se desarrolla usted en la iglesia local. Agrega Pablo y dice, ahora me gozo en lo que padezco. Y hago una pregunta, ¿puede uno gozarse o alegrarse en medio de los problemas por seguir o servir a Cristo? Bueno, les voy a citar aquí Hechos 5, 40 y 41. Fíjense que a los apóstoles les habían prohibido predicar el evangelio. Ya habían tenido varias experiencias en Jerusalén después de Pentecostés y entonces estaban en el Sanedrín queriendo ver cómo paraban el desarrollo del cristianismo. Ahí aparece, como dice la cita, dice, fueron persuadidos por Gamaliel. Gamaliel era un rabino muy conocido, muy respetado. De hecho, fue el maestro de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo menciona en su historial que se educó a los pies de Gamaliel, o sea, era un rabino muy respetado. Cuando estaban en este proceso de bloquear a los primeros creyentes, Gamaliel tomó la palabra ahí en el Sanedrín, en la zona del templo de Jerusalén, y les dijo, miren, han habido otros casos. Por ejemplo, fulano de tal empezó un movimiento y luego él falleció y ese movimiento se terminó. Hubo otro caso en donde también hubo alguien que se levantó, falleció y su movimiento se terminó. Entonces dijo, ¿por qué no molesten a estos hombres? No vaya a ser, les dijo, que estemos peleando contra Dios, ¿verdad? Y entonces empieza aquí la cita que yo les traigo. Fueron persuadidos por Gamaliel, o sea, dijeron, ok, le vamos a hacer caso, pero note lo que pasó. Llamaron a los apóstoles y después de azotarles, o sea, los variaron, ¿verdad? Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Pero vea lo que dice el último versículo. Los habían azotado, ¿estamos de acuerdo? Les prohibieron que hablaran de Cristo. Y dice, por tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín, note esta palabra, regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Jesús. O sea, los golpearon, los amenazaron que ya no hablaran y estaban contentos. ¿Por qué? Estaban felices porque estaban siendo testigos de Cristo, estaban haciéndole caso a Cristo. Le voy a poner un segundo ejemplo. No sé si no sé si ubican a estos dos que están ahí en esta imagen. Pues Sí, la sí, clave son es que pavos. les tienen agarrados los pies en el cepo, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes metieron en una cárcel? Pues aquí está el pasaje. Pablo y Silas, en la ciudad de Filipos, los habían metido preso porque habían tenido un problema ahí por una patoja endemoniada que Pablo sanó, por así decirlo, y esa le daba plata a sus dueños y entonces se armó un relajo, bueno, y los metieron presos y dice acá el pasaje en Hechos 16, me faltó escribir la cita, cuando éste, refiriéndose al carcelero, recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro, o sea, ese no era una suite, me explico, el de más adentro era el calabozo así más feo, oscuro y lo que ustedes quieren, y de remate sujetó sus pies en el cepo, como la imagen que les puse ahí. Ese era un cepo. En algunos casos habían pies y podían ser también las manos, pero en este caso pues eran los pies. Bueno, ahora, como a la medianoche, Pablo y Silas ¿qué estaban haciendo? Orando y cantando himnos a Dios y los presos les escuchaban. De nuevo, Pablo dice que se goza por lo que está padeciendo, ¿verdad? Pues sí, y este es un ejemplo, ahí estaba con Silas
cantando himnos, ¿verdad? Eso, no, alguien que está enojado, triste, deprimido, no va a hacer eso. Entonces ellos estaban disfrutando en el Señor. Si me preguntan, ¿les dolían los pies? Sí. Cuando lo lastimaban, sí, había dolor, pero en medio de eso podían tener gozo. Así que aprendamos nosotros. Yo digo que es algo de aprender. Vamos a vivir circunstancias difíciles si estamos sirviendo al Señor. Recuérdense que ya estudiamos que en Pedro decía, miren, si a ustedes los van a perseguir, que sea porque están haciendo lo bueno delante del Señor y no porque están haciendo cosas malas, ¿verdad? Entonces, en este caso, si estamos buscando servir al Señor y hay oposición, debe de ser causa de gozo para nosotros. El versículo, les coloco dos versiones. En su lado izquierdo, la versión que estamos leyendo y en el otro lado, la nueva traducción viviente. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y quiero que veamos esta frase, esta oración que está subrayada. Y completo en mi propia carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo que es la iglesia. La nueva traducción viviente dice así, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Están traduciendo una misma palabra. Reina Valera dice, completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones. Nueva traducción viviente dice, participo de los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué platicamos de esto? Resulta que dentro de la religión mayoritaria aquí en América Latina, la interpretación que se le ha dado a este versículo es como que la obra de Cristo no fue completa. Y entonces, para completarla es necesario que el cristiano viva una vida de sacrificio para completar esa obra que Cristo no completó. Es más, ustedes han oído hablar de que incluso hablan de un purgatorio. Ese es un lugar donde si usted no calificó por una vida piadosa aquí en esta vida, entonces para poder ir al cielo pasa por un lugar que le llaman purgatorio, donde usted debe determinar de pagar lo que no haya pagado. Esa doctrina no es bíblica, de una vez le aclaro. Por eso estamos platicando de esto. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, dice Pablo, completo lo que falta, ¿verdad? Y regreso solo para que vean, completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo. Bueno, completo lo que falta. Y hago la pregunta, ¿está diciendo Pablo que le faltó algo al sacrificio de Cristo? No, de ninguna manera. Recordemos cuando el Señor estaba en la cruz y previo a expirar, o sea, a morir, dijo, consumado es. Él dijo que tenía sed, le acercaron una esponja con vinagre y en ese momento el Señor dijo, consumado es y murió. Esta expresión viene de un término griego que se los anoto aquí, que se llama tetelestai, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Jesús en la cruz, tetelestai. Y eso quiere decir misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. La obra de Jesús en la cruz fue completa, no faltó nada. Y aquí mismo, en Colosenses, vimos un pasaje que transmite la misma idea. En los versículos 21 y 22 que vimos hace unas 2 semanas o una, dice Pablo, refiriéndose a los colosenses, a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora, y se refiere a Jesucristo, los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte. No dice que nos medio reconcilió, sino que nos ha reconciliado por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. La obra de Cristo completa. Por eso nos reconcilió y por eso nos puede presentar santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Así que, ¿a qué se estará refiriendo Pablo cuando dice que él completa los sufrimientos de Cristo? Bueno, hay una interpretación que dan los estudiosos. Dice, se refiere a que cuando los cristianos experimentan la ira o el enojo de los incrédulos, a quien realmente siguen persiguiendo estos incrédulos es a Cristo. Es decir, desahogar su rechazo a Cristo en sus seguidores porque ya no pueden directamente perseguir al Señor. Así que hacen la siguiente mejor cosa. ¿Cuál es? Perseguir a las personas en las que vive Cristo. En pocas palabras, cuando Pablo dice que está sufriendo, lo que está diciendo es, por proclamar a Cristo, por dar testimonio de Cristo, sufro persecución, ¿verdad? Y no es contra mí y cualquiera de nosotros que compartamos del Señor y haya oposición, en realidad no es contra nosotros. La gente con quien se opone, se enoja, es contra Jesús y lo expresa a nosotros. ¿Quiere un recuerdo de un ejemplo? El mismo Pablo, cuando tiene su encuentro con Jesús camino a Damasco, como el mediodía, cae. Y cuando Jesús le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora yo les pregunto, ¿Pablo andaba persiguiendo a Jesucristo? Él iba con cartas para agarrar presos a cristianos, ¿ya? Meterlos a la cárcel, hacerlos que renegaran de su fe. Pero Jesucristo le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ahí está el ejemplo. La oposición que a veces podamos experimentar nosotros, esa oposición al fin y al cabo es una oposición al mismo Señor Jesús. Y si nos hacen sufrir, en realidad lo que están haciendo es porque se están oponiendo al Señor. Espero que esto aclare lo que dice este versículo. Continuamos con el 25. Dice que él trabaja esto en favor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y de esta iglesia, dice el versículo 25, de ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes, para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios. Es la Reina Valera 2015. La Nueva Biblia de las Américas lo expresa en otras palabras. Dice, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Una vez más, nos recuerda Pablo que es un ministro, un siervo, uno que sirve al Señor. Pablo, como ministro siervo, tuvo una clara definición de su labor. Dice que su labor era llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y si usted lee el libro de los Hechos y lee las epístolas, ¿qué se pasó haciendo Pablo? Pues trabajando en la predicación de la palabra de Dios. Esto, esta predicación de la palabra de Dios incluyó la proclamación del Evangelio y la consecuente formación, educación de aquellos que creyeron, edificación de aquellos que creyeron. Esa era la tarea que tenía Pablo. Una segunda pregunta que hago. ¿Has definido un propósito para tu vida cristiana? Y usted me dice, ¿cómo así? Pues sí, estamos viviendo la vida cristiana, pero Pablo ahí nos dice, miren, yo tengo una tarea y es llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios y él en eso trabajaba. La pregunta que nos podemos hacer nosotros es, muy bien, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida cristiana? Si no tengo uno definido, puedo trabajar con el Señor para que me ayude a ubicar qué es lo que yo debo de estar haciendo en su reino. No, no le digo que se vaya a estresar por eso, pero creo que es una buena cosa definir, bueno, quién soy y qué es lo que voy a hacer en el contexto de que soy un hijo de Dios. Me voy a ir a mis años pasados y
Pues desde que conocí al Señor he estado estudiando, avanzando, poco a poco creciendo, he tenido mis problemas y le fallo al Señor y confieso y sigo caminando, pero en algún punto me recuerdo que me hice la interrogante, bueno, ¿qué viene ahora cuando terminé de estudiar? Y en mi época no había muchos profesionales en las iglesias, eran escasos, ¿verdad? Y yo andaba buscando, ¿y qué hace un profesional cristiano? Aparte de ejercer su profesión, ¿verdad? Y tuve que hacerme esa pregunta y me recuerdo que llegué a la respuesta de que yo lo que tenía que hacer es que donde yo estuviera, pudiera yo dar testimonio del Señor Jesús en donde fuera. Llegó el momento en que tuve la oportunidad de trabajar en una institución educativa y me nombraron director de una carrera. Así que ahí me propuse que yo debería vivir un modo de vida tal que se viera que Jesucristo estaba obrando en mi vida. Ese objetivo me propuse. Entonces, y así me he venido por muchos años. Por eso le digo, ¿ha definido usted qué propósito tiene usted en la vida cristiana? Si está bien definido, sigue adelante. Si no lo ha pensado, piénselo. Si lo tiene medio cocinado, encomiéndese al Señor y termine de cocinar para ubicar qué es lo que usted debe estar haciendo para Dios. Dice Pablo que trabaja para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios. Y este pleno cumplimiento a la palabra de Dios implica lo que dice el versículo 26, que el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos, y va a continuar con el siguiente versículo. Entonces nos vamos a hacer una pregunta. Dice que en ese proceso que Pablo está sirviendo, proclamando la palabra del Señor, está también dando a conocer un misterio que había estado oculto desde hace muchos años y generaciones atrás, pero que ahora se está dando a conocer, ha sido revelado, dice, a los santos. Entonces, junto con la proclamación de la palabra, también dio a conocer el misterio. Esta palabra viene de un vocablo griego que se llama mysterion, ¿verdad? En la Biblia, un misterio no es algo imposible de entender, sino es una verdad espiritual que estuvo oculta en el pasado, pero que Dios ha revelado a su pueblo en el momento oportuno. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Bueno, hay una verdad o quizás una serie de verdades que hasta este momento no se habían dado a conocer, era un misterio que estuvo en el tiempo del Antiguo Testamento, como anoto acá, y se viene a revelar ahora en tiempo del Nuevo Testamento. Y por supuesto usted estará pensando, bueno, pero ¿cuál es ese misterio? Bueno, Pablo nos lo va a indicar. Este misterio dice que ha sido revelado a sus santos, ha sido revelado, o sea, les fue revelado. Esto quiere decir que no se conoció ese misterio por el esfuerzo de los cristianos y que se hicieron súper inteligentes y lograron descubrir el misterio. No, no, llegaron a conocer este misterio porque Dios se lo reveló y lo hizo a través de las escrituras, como lo que estamos viendo acá. Y entonces vamos a ver cuál es ese. Versículo 27. A estos, a los creyentes de este momento en que estaba escribiendo Pablo, Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones. Aquí está ya, se devela el misterio. ¿Cuál es el misterio? El cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y usted va a decir, ¿cómo así? O sea, eh, Cristo en ustedes es algo que no se conocía en el Antiguo Testamento. Afirmativo, así es, ¿no? El hecho de que Cristo viniera a morar en el creyente se reveló hasta en el Nuevo Testamento. Y agrega que este Cristo es la esperanza de gloria. Vamos a ver algunos pasajes. Dice, ¿cuál es el ministerio? Misterio, perdón. Cristo en ustedes. Esto es, como lo anota el autor William Hendrickson, Cristo en todas sus gloriosas riquezas, realmente morando en los corazones y vidas de los gentiles, agrego yo, y también de los judíos, por medio de su espíritu.
Claro, esto es lo que redacta un creyente. Puedo encontrar esa verdad en la Escritura. Vaya usted a ver Romanos 8:9, se lo leo. Dice Pablo a los romanos, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y lea bien, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que este pasaje nos está afirmando de que en cada creyente mora el Espíritu de Cristo por la acción del Espíritu Santo. Y aquí menciona de manera interesante, dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Pero luego dice, si es que el Espíritu de Dios se involucra al Padre, mora en ustedes, y luego involucra al Hijo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El misterio es que ahora en el Nuevo Testamento, con la venida del Espíritu Santo, Cristo vino a habitar en cada persona. A todos aquellos que le recibieron, a todos aquellos que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, Cristo en ustedes, agrega Pablo, la esperanza de gloria. Nosotros ya estudiamos de esta esperanza allá en Primera Pedro, cuando Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, ojo, para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia, y aquí hay palabras raras que nos costaron, ¿verdad? Herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Cuando Pablo dice, Cristo en ustedes la esperanza de gloria, es porque ya nos reconcilió, nos ha hecho santos, irreprensibles, nos presenta delante de Dios, ahora somos amigos, pero no se termina y todo. Hay una esperanza futura, porque esta vida que Él nos ha dado tiene un resultado más adelante cuando lleguemos con Él en la vida eterna. Llegamos al versículo 28, a uno de terminar. A Él, o sea, a Cristo, anunciamos nosotros, dice amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esta tarea que Pablo tiene es la que está realizando. Predique el Evangelio, enseñe el Evangelio. ¿Cómo lo hace? Pues anunciándolo a donde él va. Y dentro de ese anuncio hace dos cosas, amonesta y enseña. Vamos a ver aquí las palabras. La palabra anunciamos significa declarar abiertamente las verdades del Evangelio. Esto es la palabra de Dios en su totalidad. Cuando anuncian, dice que amonestan. Amonestar es tratar con el pecado y sus consecuencias. Ahí está la palabra en griego, que no nos la vamos a aprender, pero dice que quiere decir amonestar a través de la instrucción. Cuando uno amonesta, apela a la mente, suministrando elementos doctrinales y espirituales para ejercer una presión positiva sobre la lógica de alguna persona para poderle decir, mira, en base a esta, así está tu vida y tu mejor decisión es acudir al Señor y cambiar. Cuando amonestamos, estamos tratando con situaciones de pecado. Por ejemplo, si yo mm, de pronto voy pasando y me miro uno de los patojos viendo una su página fea ahí de internet, ¿verdad? Una de las funciones que un creyente debe tener es amonestar y decir, mira, fíjate vos que esa página presenta imágenes o mensajes que no son sanos y eso va a contaminar tu mente y tu corazón. Yo creo que deberías de no ver esa página y tal vez buscar algo que sí te edifique. Ahí está usted amonestando, ¿verdad? O de pronto, oye, me recuerdo que una vez estaba en el súper y se acerca mi hija y me dice, mira, la patoja que está allá es la que va allá a la iglesia. Ah, sí, le dije, hola, es que fíjate que parece que va con uno de sus compañeros de la U, pero el lenguaje que está teniendo, me dijo así, pero grueso, ¿verdad? En cuanto hablando malas palabras, ¿no? Por supuesto, en esa oportunidad no había una relación cercana, pero
Si la hubiese habido, me hubiera tocado a mí acercarme. Bueno, la patoja no llegaba todos los domingos, de vez en cuando, amonestarla para decirle, mira, hija, fíjate que el otro día te escuchamos teniendo un lenguaje de carretero, sin ofender a los carreteros, ¿verdad? Y guiarla, que la palabra dice que debemos de tener una palabra sazonada, que nuestro hablar sea correcto. Esa es la función de amonestar y es una función que debemos de hacer unos a otros, ¿no? Entonces, no sé si yo les conté una ocasión que estaba en una reunión con 8 personas ahí en la iglesia y hice una broma y entonces otro hermano se me acercó y me dijo, vos mires a tu bromita, estuvo de mal gusto, yo creo que pudiste haber ofendido a algunos de los hermanos. ¡Hala! Me amonestó, me explico. ¿Y saben qué tuve que hacer? 8 llamadas telefónicas, no solo ya con la vergüenza que tenía, ¿verdad? Llamé había hombres y mujeres, de los que amé, de los 8, tal vez 2 me dijeron que sí se habían sentido ofendidos, los otros no. Y estos 2 pues les pedí perdón, ¿verdad? Pero el hermano me amonestó, lo cual fue bueno porque me ayudó a ir creciendo y madurando. La otra función que Pablo enseña aquí es la de enseñar, de la palabra didasco, donde viene la palabra didáctico, ¿no? Y esta palabra quiere decir causar para aprender, o sea, instruir, impartir conocimientos, difundir información. En el Nuevo Testamento, enseñar, por lo regular se refiere a la enseñanza de las Escrituras, la enseñanza de la palabra escrita de Dios. Así que Pablo amonestaba, ayudaba a corregir a los hermanos a crecer, a mejorar, pero también enseñaba, edificaba con la palabra del Señor para que fueran madurando. ¿Tenemos algún pasaje? Bueno, amonestación y enseñanza se realizan bajo el manto de la sabiduría de Dios, principalmente para amonestar. Tiene uno que pedirle sabiduría a Dios, porque el objetivo de la amonestación no es destruir, sino es corregir, edificar y levantar. Entonces se requiere hacerlo con sabiduría, como lo dice Pablo ahí. El objetivo es llevar a la madurez a los creyentes. Efesios 4:13, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El contexto de este pasaje es que Dios dio dones en la iglesia para lograr este proceso de crecimiento. El último versículo, en 2 versiones. Por eso mismo yo trabajo, dice Pablo, esforzándome según su potencia que obra poderosamente en mí. Nueva Biblia de las Américas, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Al buscar el significado de estos verbos, me encontré con lo siguiente. La palabra que Pablo usa ahí, cuando él dice, por esto mismo, yo trabajo, esa palabra tiene el significado, en su origen, de trabajar extremadamente duro durante un largo periodo, generalmente haciendo un trabajo físico o mental agotador. O sea que cuando Pablo dice trabajo, está diciendo trabajo, o sea, quiere decir, o sea, echa barniz, pero así en serio. Y luego dice que, voy a regresar al pasaje, trabajo y dice esforzándome. Las 2 versiones dicen la palabra esforzándome. Bueno, la palabra esforzándome viene de un término griego que es agonizomai. ¿A qué le suena la palabra agonizomai? Pues a agonizar, ¿verdad? Y en este sentido, la palabra tiene la idea de luchar, como participar en una intensa competencia atlética o guerra. ¡Hala! O sea, Pablo nos está diciendo, cuando trabajo, trabajo y trabajo con dedicación. Así hacía él su ministerio. Y por supuesto, agrego acá, Pablo fue un hombre que sirvió con dedicación, pero ojo, miren cómo dicen los versículos, según su potencia que obra poderosa en mí. Y el otro dice, según su poder que obra poderosamente en mí. Entonces, Pablo trabajó duro,
pero no con fuerzas meramente humanas, sino potenciados por el poder del Señor. O sea, trabajo duro, sí, pero fortalecido, guiado, motivado, como quieran ustedes decirlo, por el poder del Señor. Pregunta, y aquí voy terminando con un último elemento, dice, ¿qué opinas del trabajo duro? Pero trabajo duro sin depender del Señor. Porque aquí ya vimos que Pablo trabajó duro con dependencia del Señor. Ahora, ¿qué pasa si hay trabajo duro y muchos de los que estamos aquí o hemos sido de ese tipo de gentes o conocemos gentes que son así, le entran pero a morir al trabajo, ¿no? Pero sin depender del Señor? Entonces les voy a cerrar con una información. ¿Ha oído ustedes la palabra burnout? O si se lo digo literalmente, burn out, ¿verdad? Pero sería burnout. Ok, ¿sabe dónde escuché yo esta palabra la primera vez? En, en dos lugares. Uno, hay otro nombre que es así como francesado, mi alumno que en pocas palabras peló cables, se quemó, pero tenía otro nombre que ahorita se me olvidó, pero la palabra burnout la oí hablar por primera vez en Misioneros, ¿verdad? Ahí fue donde lo oí primero. Aquí les pongo información. El burnout o síndrome del trabajador quemado es un estado de agotamiento físico, mental y emocional provocado por el estrés laboral crónico. La Organización Mundial de la Salud lo clasifica como un fenómeno ocupacional y se caracteriza por tres dimensiones clave. Y con esto voy a terminar. El que le da un burnout tiene agotamiento extremo, sensación de no tener energía y una fatiga profunda que no se resuelve descansando. Despersonalización, distanciamiento mental, pérdida de empatía, actitud de negativismo o indiferencia hacia las responsabilidades laborales o las personas. Y el tercer elemento, baja realización personal, sentimiento de ineficacia y percepción de que el esfuerzo diario no rinde frutos o no tiene sentido. Bueno, esto no le pasa solo a los misioneros, le pasa a gente en cualquier lado. Yo le cuento que lo oí ahí por primera vez. Cierro. Pablo trabajaba duro, pero potenciado por el Señor. Entonces, cuidado para nosotros. Sí, podemos ser responsables, trabajar bien, pero hemos de trabajar en conjunción, en armonía y en dependencia del Señor. Si dejamos ahí me pusieron la palabra que se usaba antes, sumenage, ¿verdad? Era la palabra francesa. Eso fue lo que tuvo mi alumno antes de que saliera el burnout aquí. Así que tenga cuidado, le puede pasar a cualquiera, pero solo piense, haga como Pablo, sirva duro, pero potenciado, fortalecido, animado por el poder del Señor, ¿verdad? En este versículo le hago la pregunta, ¿usted ve a Pablo con burnout? A Pablo lo apedrearon, le dieron con azotes, estuvo en naufragios, con peligros de muerte y pues, usted ve la historia de Pablo, merecía que le dieran su burnout. Sin embargo, aquí está una de sus últimas palabras, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Así que, ánimo mis hermanos, seamos imitadores de Pablo. Trabajemos duro, pero con la potencia, la fortaleza del Señor en nuestras vidas. Y con esto, entonces, deseamos una feliz noche.